Hay secretos que pesan más que la tierra que cubre a los muertos. Secretos que no se pudren con el tiempo, sino que maduran en la oscuridad, acumulando presión como un gas subterráneo esperando la chispa más leve para estallar. Lo que estás a punto de conocer no es una especulación amarillista ni un rumor de pasillo. Es la crónica forense del silencio más devastador en la historia de la música mexicana. Una verdad que permaneció enterrada bajo 7 llaves, oculta detrás de sonrisas perfectas y canciones de amor durante 61 años. Esta es la historia de cómo un simple papel, olvidado en el fondo de una caja fuerte, tuvo el poder de romper en 1000 pedazos el mito de la familia perfecta y sacudir los cimientos de la dinastía Aguilar el 19 de abril de 2023. Para comprender la magnitud del cataclismo emocional que estaba a punto de desatarse, primero debemos transportarnos al escenario de los hechos, un lugar que es tanto hogar como mausoleo, el rancho El Soyate, en las áridas tierras de Zacatecas. Aquel día de abril, el calor era sofocante. Un sol seco y blanco caía a plomo sobre las hectáreas de tierra que Antonio Aguilar había comprado décadas atrás como una ofrenda de amor eterno para su esposa, Flor Silvestre. La casa grande, con sus muros gruesos de adobe y piedra, se mantenía en un silencio sepulcral, una quietud que solo se rompía por el crujido ocasional de la madera vieja contrayéndose por el cambio de temperatura. Pepe Aguilar, el heredero del trono, el hombre que había asumido el rol de patriarca y guardián del legado tras la muerte de sus padres, se encontraba solo en la propiedad. No había cámaras de televisión, no había asistentes, no había familia. Solo él y los fantasmas de una época dorada que lo observaban desde los innumerables retratos colgados en los pasillos en penumbra. La razón de su presencia allí era mundana, casi burocrática. Pepe había viajado al rancho con la intención de poner orden en el caos administrativo que a menudo dejan los grandes imperios tras la partida de sus fundadores. Buscaba unas escrituras antiguas, títulos de propiedad de unos terrenos colindantes adquiridos en la década de los 60 que necesitaban ser regularizados. Según el inventario mental de la familia, esos documentos debían estar resguardados en el lugar más seguro de la casa, el antiguo despacho privado de su madre, Doña Flor. Una habitación santuario que había permanecido prácticamente intacta, congelada en el tiempo desde que ella exhaló su último suspiro en noviembre de 2020. Al entrar en el despacho, el aire denso lo golpeó con un aroma familiar y doloroso. Olía a gardenias secas, a polvo antiguo y a ese aroma indescifrable que tienen las vidas vividas intensamente. Pepe caminó hacia el rincón donde descansaba la caja fuerte principal. No era una caja fuerte moderna ni digital, era una bestia de acero forjado de la marca Remington, una reliquia de principios del siglo XX, negra con filigranas doradas, pesada e imponente como un altar. Esa caja había resguardado durante medio siglo las joyas más preciadas de Flor, los contratos millonarios de Antonio y el dinero en efectivo que movía la maquinaria del espectáculo, en aquellos años donde las transferencias electrónicas eran ciencia ficción. Pepe conocía la combinación de memoria, una secuencia de números que su padre le había enseñado como un rito de paso, 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, una vuelta final a la derecha. Sus dedos, grandes y acostumbrados a las cuerdas de la guitarra, manipularon el dial con precisión mecánica. Se escuchó el sonido metálico de los pistones internos alineándose, seguido de un clac seco y resonante que pareció eco en la habitación vacía. La pesada puerta de acero cedió. Al abrirla, la luz de la tarde iluminó el interior metálico. Ahí estaban, como se esperaba, los estuches de terciopelo con las joyas que su madre usó en sus últimas películas, fajos de billetes antiguos que ya no tenían valor legal y carpetas de cuero con documentos legales. Pepe comenzó a revisar los papeles metódicamente, buscando las escrituras de tierras. Sin embargo, su mano tropezó con algo que no encajaba en la lógica del archivo. Al fondo de la caja, semioculto debajo de un doble fondo de madera que parecía haber sido diseñado para pasar desapercibido, sus dedos rozaron la textura rugosa de un sobre de papel manila antiguo. No era un sobre oficial del banco, ni un documento notarial. Era un sobre grueso, amarillento por la acidez del papel y el paso de las décadas,
atado con un hilo rojo que se deshizo al primer contacto. Pero lo que hizo que el corazón de Pepe Aguilar se detuviera por un instante no fue el sobre en sí, sino lo que estaba escrito en el frente. Con una quinta azul que había comenzado a desvanecerse hacia el gris, aparecía la caligrafía inconfundible de su madre. Era la letra de Flor Silvestre, elegante, inclinada y nerviosa, la misma letra que él había visto en tantas tarjetas de cumpleaños y notas de cariño. Pero el mensaje no era cariñoso. Era una orden, una advertencia, un grito mudo desde el más allá. Decía, subrayado 2 veces con trazos fuertes, quemar sin abrir. Cualquier otra persona, quizás alguien más supersticioso o menos pragmático, habría obedecido, habría tomado ese sobre, lo habría llevado a la chimenea y habría dejado que el fuego consumiera lo que sea que Flor Silvestre no quería que el mundo viera. Pero Pepe es un hombre que ha construido su vida sobre el control y la verdad, y la curiosidad humana es un veneno lento e irresistible. ¿Qué podía ser tan terrible? ¿Cartas de amor antiguas de su padre? ¿Algún secreto financiero menor? ¿Quizás una confesión sobre algún dolor del pasado que ella prefirió sufrir en soledad? Pepe sopesó el sobre en sus manos. Se sentía pesado, denso. No eran simples hojas de papel, había algo más adentro, algo con textura de cartulina. Respiró hondo, ignorando la advertencia de su madre muerta, y con un movimiento decidido rompió el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose sonó violentamente fuerte en el silencio del rancho. Lo que extrajo del sobre no fueron cartas de amor, no había poesía, ni flores secas, ni recuerdos románticos. Lo que cayó sobre el escritorio de Caoba fue un documento legal, frío y burocrático. Era un acta de nacimiento original, con los sellos oficiales del Estado de Jalisco, emitida por el Registro Civil de Guadalajara. El papel estaba frágil, a punto de quebrarse en los dobleces, pero la información mecanografiada, con una vieja máquina de escribir, era perfectamente legible, acusadora y brutal. Pepe leyó la fecha de nacimiento, 2 de septiembre de 1962. Leyó el lugar, Hospital Civil de Guadalajara. Leyó el nombre del registrado, Guillermo Javier. Su mente intentó procesar la información rápidamente. 1962. En ese año, él aún no había nacido. Su hermano mayor, Toño Jr., era apenas un niño pequeño. Sus padres, Flor y Antonio, ya eran la pareja más famosa de México, el epítome del amor conyugal y los valores familiares. Sus ojos bajaron a la sección de los progenitores. En el espacio destinado a la madre, leyó el nombre que conocía mejor que el suyo propio, Guillermina Jiménez Chaboya, el nombre real de Flor Silvestre. Hasta ese segundo, la confusión era la emoción dominante. ¿Un error administrativo? ¿Una broma macabra? ¿Un documento falsificado que alguien envió para extorsionar y que su madre guardó como prueba? Pero entonces su mirada descendió 1 centímetro más, hacia la línea que correspondía a el padre, y en ese preciso instante, el mundo tal como Pepe Aguilar lo conocía se desintegró. El nombre escrito allí no era Antonio Aguilar, no era el nombre del hombre que le dio la vida, del hombre que construyó ese rancho, del hombre a quien Flor le juró amor eterno ante Dios y ante el mundo. El nombre, escrito con la frialdad de la tinta negra, era el de un titán, un hombre que en 1962 era el único rival artístico capaz de hacerle sombra a cualquier charro de México. Era el nombre del rey del bolero ranchero. Decía, José Alfredo Solís. El mundo lo conocía y lo adoraba como Javier Solís. El aire escapó de los pulmones de Pepe como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Sus rodillas le fallaron y tuvo que dejarse caer pesadamente en la vieja silla de cuero de su padre. La habitación pareció girar a su alrededor. Esto no podía ser verdad. Era biológica, histórica y moralmente imposible. En 1962, Flor Silvestre estaba casada con Antonio. Javier Solís estaba casado con Blanca Estela Sainz. Eran amigos, colegas, compartían escenarios y películas.
La idea de una traición de tal magnitud, de un secreto tan colosal, era inconcebible. Tenía que haber una explicación lógica. Pero el sobre contenía una segunda pieza de evidencia, una que eliminaba cualquier posibilidad de duda razonable o error burocrático. Junto al acta, había una fotografía pequeña, en blanco y negro, con los bordes dentados típicos de la época. Era la imagen granulada de un bebé recién nacido, envuelto en mantas hospitalarias genéricas, con los ojos cerrados y el rostro hinchado por el trauma del nacimiento. No había nada inusual en la foto, excepto por lo que estaba escrito al reverso. Con la misma letra de Flor, la letra que Pepe había visto 1000 veces en recetas de cocina y dedicatorias de discos, había una inscripción fechada en septiembre de 1962. La frase era corta, pero cargada de una angustia que atravesaba las décadas. Perdóname por no ser valiente. Tu madre que te ama en silencio y desde la oscuridad. En ese instante de soledad absoluta en el Soyate, mientras el sol de Zacatecas comenzaba a ocultarse proyectando sombras largas dentro del despacho, Pepe Aguilar comprendió una verdad aterradora. Su familia, su legado, su historia, todo lo que creía saber sobre el origen de su dinastía estaba construido sobre una mentira de 61 años. Su madre no solo había tenido un romance prohibido con Javier Solís en la cúspide de sus carreras, había tenido un hijo que nació exactamente 8 meses antes de la trágica y prematura muerte de Javier Solís. Un hijo que fue borrado de la historia oficial, arrancado de los brazos de su madre y entregado al olvido para salvar la reputación de 2 ídolos. Y lo más escalofriante de todo, la comprensión que heló la sangre de Pepe, ese niño, ese hermano de sangre que llevaba en sus venas el ADN de 2 leyendas, no estaba muerto. Ese niño estaba vivo, en alguna parte, respirando el mismo aire, quizás viendo las mismas noticias, ignorante de su propia identidad, o peor aún, esperando el momento de reclamar lo que era suyo. Lo que Pepe no sabía en ese momento, mientras sostenía ese papel temblando con una mezcla de horror y fascinación, es que él no era el único que estaba a punto de descubrir la verdad. A cientos de kilómetros de ahí, en las oficinas de la Fiscalía de Jalisco y en los archivos polvorientos de un hospital olvidado, la maquinaria para revelar este secreto ya se había puesto en marcha. Y nada, ni todo el dinero ni todo el poder de la dinastía Aguilar podría detener el tsunami que se avecinaba. Para entender la magnitud del espectro que acababa de materializarse en el despacho de El Soyate, para comprender por qué un hombre de la fortaleza de Pepe Aguilar se sintió pequeño ante un pedazo de papel, es necesario rebobinar el reloj. Debemos abandonar el calor seco de Zacatecas en 2023 y sumergirnos en la humedad nocturna de una ciudad que dormía ajena a los pecados de sus ídolos. Debemos viajar al 2 de septiembre de 1962, a las calles empedradas de Guadalajara, Jalisco, donde bajo el manto de una tormenta de finales de verano, se estaba ejecutando una operación de encubrimiento digna de una película de espías, pero protagonizada por las 2 figuras más brillantes del firmamento artístico mexicano. Aquella noche la ciudad olía a tierra mojada y a ozono. Mientras la sociedad tapatía descansaba, un automóvil negro, discreto, sin logotipos ni distintivos, se detuvo frente a la entrada de urgencias del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. No hubo sirenas, no hubo escoltas. Del vehículo descendió una mujer. Llevaba un abrigo amplio, de corte europeo, diseñado específicamente para disimular las curvas de su cuerpo, y un pañuelo de seda oscura cubría su cabello y gran parte de su rostro, dejando visibles solo unos lentes negros que, a las 3 de la madrugada, resultaban incongruentes y sospechosos. A su lado caminaba un hombre alto, de hombros anchos, cuya presencia física resultaba difícil de ocultar incluso bajo la sombra del ala de un sombrero de charro calado hasta las cejas. Su voz, esa voz profunda de barítono que había hecho suspirar a millones desde los radios de toda Latinoamérica, esa noche no cantaba. Esa noche susurraba órdenes nerviosas y cargadas de miedo. El registro de ingreso del hospital,
un libro de contabilidad de tapa dura que los peritos forenses desenterrarían décadas más tarde, marca la hora exacta: 3:17 a.m. El nombre anotado con una caligrafía apresurada por la recepcionista de turno no fue Flor Silvestre. En su lugar, la pluma rasgó el papel para escribir Guillermina Padilla de Solís. Era una mentira a medias, un nombre fantasma construido con fragmentos de verdad. Guillermina era su nombre de pila real, Padilla su segundo apellido, y Solís. Solís era el apellido del hombre que le sostenía el brazo con una fuerza desesperada. El apellido que ese niño a punto de nacer llevaría en la sangre, pero jamás en los documentos oficiales. Lo que ocurrió dentro de esas paredes sanitarias no fue un simple procedimiento médico, fue una transacción. La investigación fiscal de 2023 revelaría, a través de la exhumación de archivos bancarios del Banco Nacional de México, que durante los 6 meses previos a esa noche, las cuentas personales de Javier Solís habían sufrido una hemorragia financiera inexplicable. No hubo compras de propiedades, ni inversiones en negocios, ni adquisiciones de caballos pura sangre. Hubo, en cambio, una serie sistemática de retiros en efectivo. Billetes de alta denominación que salían de las ventanillas en sobres Manila. En total, la suma ascendía a 71,300 pesos de la época. Para ponerlo en perspectiva, con esa cantidad en 1962 se podía comprar una casa de lujo en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Pero Javier no estaba comprando ladrillos, estaba comprando silencio. Estaba comprando la lealtad de médicos, la ceguera de enfermeras y la complicidad de un sistema legal que permitiera que un ser humano desapareciera antes siquiera de tener la oportunidad de existir. El parto fue rápido, pero la tensión en el quirófano era tan densa que se podía cortar con un bisturí. No había familiares esperando afuera con flores y puros, no había fotógrafos de la prensa rosa. Solo había un abogado, Ernesto Villalobos Ramírez, un hombre de rostro afilado y maletín de cuero, esperando en la sala contigua como un buitre paciente. Según el testimonio protegido del testigo G47, una enfermera auxiliar que esa noche tenía apenas 22 años y cuyo silencio fue comprado con el equivalente a 2 años de su salario, el ambiente no era de celebración, sino de funeral. El niño nació sano, relataría la testigo décadas después a la fiscalía. Era un varón fuerte, de pulmones grandes. Lloró con fuerza en cuanto salió, como si supiera que tenía que hacerse oír en ese momento porque después nadie lo escucharía. Lo limpiamos y lo envolvimos en mantas blancas, pero cuando intenté llevárselo a la madre para que lo alimentara, el doctor Gutiérrez, el jefe de servicio, me detuvo con una mirada que me heló la sangre. Me dijo, no dejes que se apegue, es mejor así. Sin embargo, el instinto fue más fuerte que el protocolo de seguridad. Flor Silvestre, exhausta, sudando frío y con el maquillaje corrido bajo los lentes oscuros que se negaba a quitarse, exigió ver a su hijo. Fue un momento de intimidad robada al destino. Flor sostuvo al pequeño Guillermo Javier en sus brazos por un tiempo que no excedió los 10 minutos. No hubo canciones de cuna, solo hubo susurros ahogados, promesas rotas antes de hacerse y lágrimas que caían sobre la frente del recién nacido. Perdóname, le repetía una y otra vez. Perdóname por elegir mi vida antes que la tuya. A unos metros, Javier Solís, el rey del bolero, el hombre que proyectaba una imagen de machismo estoico e invulnerable, se había derrumbado en una silla de metal. Lloraba en silencio, con el rostro hundido en las manos, incapaz de mirar a la mujer que amaba y al hijo que estaba a punto de abandonar. Sabían que al salir el sol, ellos volverían a ser los ídolos inmaculados de México y ese bebé se convertiría en un fantasma. La operación de extracción del infante fue clínica y despiadada. A las pocas horas de nacido, antes de que el sol iluminara por completo la ciudad, el abogado Villalobos entró en acción. Los documentos ya estaban redactados. No se trataba de una adopción gestionada por los canales habituales de la beneficencia pública. Era un traspaso directo, una cesión de derechos disfrazada de trámite legal. El niño, que biológicamente era un Solís Jiménez, heredero de 2 de los talentos más grandes del siglo XX, fue entregado en el estacionamiento trasero del hospital a una pareja de clase media que esperaba en un sedán Chevrolet de color crema. Héctor y Dolores Ramírez. Ellos no sabían quiénes eran los padres biológicos. El abogado se había asegurado de eso.
Solo sabían que era un niño de buena familia que no podía ser conservado por razones de honor. Recibieron al bebé, una cartilla de vacunación en blanco y un sobre con dinero para los gastos iniciales. Y así, sin más ceremonia, el hijo de Flor Silvestre y Javier Solís dejó de existir para el mundo y comenzó a vivir como Guillermo Ramírez Padilla. Pero la tragedia no terminó con la entrega del niño. El viaje de regreso de los padres biológicos fue, según los pocos indicios que quedaron, un descenso a los infiernos. Un taxista veterano, localizable gracias a los meticulosos registros de la investigación de 2023, recordó haber llevado a una pareja muy extraña desde el hospital hasta el Hotel Fénix esa madrugada. La mujer no paraba de temblar, declaró el anciano. Iba en el asiento de atrás, hecha un ovillo. El hombre intentaba consolarla, pero ella no se dejaba tocar. Recuerdo que ella le dijo algo muy fuerte, algo como, «Ya está hecho, Javier. Ya matamos una parte de nosotros. Ahora tenemos que salir al escenario y sonreír». El taxista no reconoció a sus pasajeros en ese momento. El dolor los había despojado de su aura de estrellas, reduciéndolos a simples seres humanos rotos por la culpa. Mientras Guillermo era llevado a su nueva vida en una casa modesta de Zapopan, Flor Silvestre regresó a su habitación en el Hotel Fénix. Allí, sola, comenzó a construir la mentira que sostendría durante el resto de su vida. Se lavó la cara, se arregló el cabello y se preparó para volver a ser la esposa de Antonio Aguilar, la madre de Toño Jr., la estrella de cine. Pero algo se había fracturado irremediablemente en su interior. Los registros médicos posteriores indicarían que Flor sufrió episodios de agotamiento nervioso y melancolía profunda en los meses siguientes, condiciones que la prensa de la época atribuyó amablemente al exceso de trabajo, protegiendo sin saberlo el secreto que la carcomía. Javier Solís, por su parte, regresó a la Ciudad de México, a su esposa legítima y a sus grabaciones, pero quienes lo conocieron bien, sus músicos, sus amigos de parrandas, notaron un cambio. Su mirada se volvió más sombría, su consumo de alcohol aumentó y sus interpretaciones de temas como sombras adquirieron un matiz de dolor tan real que asustaba. Murió 4 años después, en 1966, tras una operación de vesícula que se complicó, llevándose a la tumba el secreto de su hijo perdido. Nunca pudo volver a ver a Guillermo. Nunca pudo explicarle por qué. Durante 61 años, esta historia permaneció sepultada bajo capas de éxito, dinero y la brillante maquinaria de relaciones públicas de la época de oro. Los protagonistas murieron, los testigos envejecieron y callaron, y el niño creció convirtiéndose en un hombre canoso, un abuelo que jugaba dominó los jueves, totalmente ignorante de que su propia existencia era la pieza faltante en el rompecabezas de la cultura popular mexicana. Nadie, absolutamente nadie, contaba con que Flor Silvestre, en un último acto de contrición o quizás de venganza contra su propio silencio, dejaría las pruebas de su pecado guardadas en una caja fuerte como una bomba de tiempo programada para estallar cuando ella ya no estuviera ahí para ver los escombros. La revelación de estos detalles, presentados con la frialdad de los datos forenses en 2023, no solo confirmó el parentesco biológico, hizo algo mucho más profundo y doloroso. Humanizó a las leyendas de una manera brutal. Bajó a Flor Silvestre y a Javier Solís de sus pedestales de mármol y los mostró como lo que realmente fueron en ese septiembre de 1962. 2 personas aterrorizadas, atrapadas en una jaula de oro, capaces de sacrificar a su propia sangre para alimentar al monstruo insaciable de su fama. Y en el centro de todo ese huracán histórico seguía estando Guillermo, el hombre que no pidió nacer, no pidió ser abandonado, y ciertamente no pidió ser encontrado 6 décadas después para convertirse en el titular más escandaloso del año. El silencio que siguió al descubrimiento del acta de nacimiento en el despacho de El Soyate no fue de paz, sino de cálculo. Pepe Aguilar,
un hombre acostumbrado a manejar crisis mediáticas, giras internacionales y la inmensa responsabilidad de una dinastía, se encontraba paralizado frente a una hoja de papel que pesaba más que todo su patrimonio. La primera reacción instintiva, ese impulso visceral de protección que heredó de su padre, le gritaba que destruyera la evidencia, que encendiera un fósforo y dejara que el fuego consumiera el pecado de 1962, devolviendo el secreto a la oscuridad que donde nunca debió salir. Pero Pepe sabía, con la lucidez fría de quien conoce los engranajes del destino, que hay verdades que una vez vistas no pueden desaprenderse. Quemar el papel no borraría al hombre. Quemar el papel no eliminaría la sangre que, en algún lugar de México, corría por las venas de un desconocido con la misma fuerza genética que la suya. Esa misma noche, el 19 de abril de 2023, Pepe no llamó a su familia, no despertó a su esposa Annelise, ni convocó a sus hijos. Hizo una sola llamada telefónica, utilizando una línea segura y encriptada, a un número que solo marcaba en situaciones de extrema gravedad. Al otro lado de la línea, contestó Fernando Guzmán Torres, el abogado de mayor confianza de la familia, un hombre que había servido a los Aguilar durante 3 décadas y cuya discreción era tan legendaria como su eficacia. La orden de Pepe fue corta, carente de emoción, pero cargada de una urgencia mortal. Necesito que vengas al rancho, ahora, y necesito que traigas a tu mejor investigador privado. No quiero a nadie de la policía, no quiero a nadie del gobierno. Quiero a alguien que pueda encontrar a un fantasma sin que el fantasma sepa que lo están buscando. La maquinaria de investigación privada se puso en marcha con una eficiencia aterradora. Mientras el mundo de la música regional mexicana seguía girando ajeno al terremoto que se gestaba en Zacatecas, un equipo de élite compuesto por exagentes de inteligencia y analistas de datos se desplegó en Guadalajara. Su objetivo no era un criminal ni un fugitivo. Era un hombre de 60 años, cuyo único crimen había sido nacer en el momento equivocado. La única pista que tenían era un nombre en un acta de hace 6 décadas, Guillermo Javier, y los nombres de unos padres adoptivos que probablemente ya estaban muertos, Héctor Ramírez y Dolores Padilla. La cacería duró apenas 72 horas. En la era de la información digital, nadie puede esconderse para siempre, y mucho menos alguien que no sabe que debe esconderse. El 22 de abril, el investigador jefe, un hombre canoso de rostro inexpresivo llamado Comandante R, entró en la biblioteca de El Soyate y depositó una carpeta negra sobre el escritorio de Pepe. No dijo una palabra. Simplemente abrió el expediente y desplegó la vida de un extraño sobre la madera pulida. Lo que Pepe Aguilar vio en esas páginas lo golpeó con más fuerza que el acta de nacimiento. Esperaba, quizás, encontrar a alguien roto. La narrativa del hijo abandonado suele estar llena de adicciones, pobreza, resentimiento o fracaso. Inconscientemente, Pepe se había preparado para encontrar a alguien que necesitara ayuda, alguien a quien pudiera arreglar, con un cheque discreto y un acuerdo de confidencialidad. Pero la realidad que le devolvían las fotografías de vigilancia era mucho más desconcertante: la normalidad. El sujeto se llamaba Guillermo Ramírez Padilla. Tenía 60 años. Vivía en la colonia Chapalita de Zapopan, un barrio tradicional de clase media alta, arbolado y tranquilo. No era un indigente, no era un fanático obsesionado con la familia Aguilar. Era un contador público jubilado que había llevado una vida de rectitud casi aburrida. Las fotos de vigilancia, tomadas con lentes de largo alcance, mostraban a un hombre que regaba su jardín los domingos, que acompañaba a su esposa al supermercado, que jugaba con sus nietos en el parque local. Pepe tomó una de las fotografías, una imagen granulada donde Guillermo aparecía de perfil, riendo con un vecino. El aire se le congeló en la garganta.
No necesitaba una prueba de ADN para saber que el investigador no se había equivocado. Allí estaba. Era innegable. La curva de la mandíbula era la de Antonio Aguilar, quizá por un capricho del destino o por la crianza, pero los ojos, esos ojos profundos, ligeramente rasgados y melancólicos incluso al reír, eran los de Flor Silvestre, y la estructura ósea, la amplitud de la frente y la densidad del cabello eran un eco fantasmal de Javier Solís. Era como ver un experimento genético, una fusión perfecta de dos ídolos, caminando por la calle con una bolsa de pan en la mano, totalmente ajeno a su propia majestad biológica. Investigamos sus finanzas, sus antecedentes médicos, su círculo social, explicó el investigador con voz monótona. El sujeto está limpio, no tiene deudas, no tiene antecedentes penales, es respetado en su comunidad. Fue socio de un despacho contable durante 30 años. Sus padres adoptivos, Héctor y Dolores, fallecieron hace más de una década. Según nuestros informantes, Guillermo fue un hijo devoto, los cuidó hasta el final. No hay indicios, señor Aguilar, de que él sepa la verdad. Para todos los efectos prácticos, él cree que es un Ramírez Padilla. Cree que su historia comenzó y terminará en esa casa de Chapalita. Pepe cerró la carpeta con un movimiento lento. La revelación de la normalidad de Guillermo cambiaba todo el escenario táctico y moral. Si Guillermo hubiera sido un oportunista, habría sido fácil luchar contra él. Si hubiera sido un hombre con problemas, habría sido fácil compadecerlo. Pero era un hombre bueno, un hombre que había construido una vida basada en una mentira piadosa que sus padres adoptivos sostuvieron por amor. Romper ese silencio no era solo exponer a Flor Silvestre, era detonar una bomba en la vida de un hombre inocente, destruir su identidad, invalidar su historia y decirle, a los 60 años, que todo lo que creía ser era una ficción. ¿Qué hacemos?, preguntó el abogado Guzmán, rompiendo el silencio. ¿Lo dejamos estar? Si él no sabe y nadie más sabe, podríamos sellar esto de nuevo. Podríamos protegerlo protegiéndonos a nosotros mismos. Era la salida fácil, la salida lógica, pero el destino tiene una forma cruel de forzar las manos de los hombres. Mientras debatían en la seguridad del rancho, una variable externa que no controlaban estaba a punto de entrar en juego. La Fiscalía de Jalisco, alertada por esa misteriosa denuncia anónima de noviembre de 2021, había estado realizando su propia investigación paralela, mucho más lenta, pero implacable. Y a diferencia de los investigadores privados de Pepe, la Fiscalía no tenía lealtad hacia la familia Aguilar. Tenían un expediente, tenían la burocracia de su lado y, lo más peligroso de todo, tenían la ambición de resolver un caso frío que les daría titulares internacionales. El comandante R recibió un mensaje en su teléfono encriptado. Su expresión, generalmente pétrea, se tensó. Miró a Pepe y dijo las palabras que ningún hombre en su posición quiere escuchar. Tenemos una fuga. No somos los únicos vigilando la casa de Chapalita. Mis hombres detectaron un vehículo no marcado estacionado a 2 cuadras de la casa del sujeto. Placas sobrepuestas, antenas de radio. Es la Fiscalía. Y no solo ellos. Hay rumores de que un periodista de espectáculos está comprando información en el Registro Civil de Guadalajara. El tiempo se había acabado. La opción de dejarlo estar se había evaporado. Si Pepe no actuaba, si no tomaba el control de la narrativa, alguien más lo haría. Alguien más tocaría la puerta de Guillermo Ramírez con una cámara encendida y le soltaría la verdad en la cara para capturar su reacción en vivo. La idea de que su hermano, ese hombre tranquilo que regaba sus plantas, fuera emboscado por el circo mediático sin previo aviso, le provocó a Pepe una náusea física. Ya no se trataba de proteger el legado de Flor Silvestre, ahora se trataba de proteger la dignidad humana de su hijo secreto. «Preparen el coche», ordenó Pepe, poniéndose de pie. Su voz sonó ronca, cargada de una fatiga ancestral. «No voy a dejar que se entere por la televisión. No voy a dejar que un fiscal o un periodista le arruine la vida por unos puntos de rating. Si su mundo se va a acabar, si la ilusión de su vida se va a romper,
tiene que ser por mí. Yo soy su hermano. Es mi deber romperle el corazón para intentar salvárselo después. El viaje desde Zacatecas hacia Guadalajara fue un descenso a la ansiedad. Pepe viajó solo con su esposa y su jefe de seguridad, en una camioneta blindada, bajo el anonimato de la carretera interestatal. Mientras los kilómetros pasaban, Pepe ensayaba mentalmente las palabras. ¿Cómo le dices a un extraño que eres su hermano? ¿Cómo le dices que su madre, la mujer que lo arrulló, o la que él creía que lo arrulló, le mintió por amor? ¿Cómo le explicas que su verdadera madre era una diosa del cine que lo regaló como si fuera un objeto inconveniente? Al llegar a Guadalajara, la ciudad parecía hostil, llena de ojos. Se dirigieron a una casa de seguridad que la familia mantenía en las afueras, lejos de las zonas turísticas. Desde allí, Pepe monitoreó los movimientos. Sabía que no podía simplemente presentarse en la puerta de Guillermo en Chapalita. Eso causaría un escándalo vecinal inmediato. Necesitaban interceptarlo, o mejor aún, invitarlo a un terreno neutral bajo un pretexto falso. Fue entonces cuando la intervención de la Fiscalía se aceleró. El 19 de abril, agentes ministeriales contactaron a Guillermo. Pepe llegó tarde para ser el primero, pero llegó a tiempo para el control de daños. Cuando finalmente logró establecer contacto con Guillermo, después de esos días iniciales de rechazo y shock descritos anteriormente, Pepe no se encontró con un hombre ávido de respuestas, sino con un hombre en estado de negación catatónica. La reunión privada, esa de la que no existen registros públicos, pero que fue reconstruida por los testimonios de los involucrados, tuvo lugar en un salón privado de un hotel boutique en Tlaquepaque, cerrado exclusivamente para ellos. Cuando Guillermo entró, flanqueado por su esposa, Marta Elena, caminaba con la rigidez de un condenado a muerte. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No miró a Pepe en la cara. Miró al suelo, a sus manos, a cualquier punto que no fuera el rostro del gigante que tenía enfrente y que era un espejo distorsionado de sí mismo. Pepe no usó abogados, no usó intermediarios. Se acercó a Guillermo, invadiendo su espacio personal, y rompió el protocolo de frialdad que solía mantener. Lo abrazó. Fue un abrazo torpe, tenso, el abrazo de dos hombres grandes que no saben cómo ser hermanos, pero que sienten la gravedad de la sangre tirando de ellos. Guillermo se quedó rígido un momento, resistiéndose, aferrándose a su identidad de Ramírez, negándose a ser un Aguilar o un Solís, pero luego algo se rompió. Un sollozo seco, gutural, escapó de su garganta. Y el hombre de 60 años se derrumbó en los brazos del hombre de 54, llorando no por la madre famosa que había ganado, sino por la madre sencilla, Dolores, que sentía que estaba perdiendo al descubrir que no era suya. «No vengo a quitarte tu nombre, Guillermo», le susurró Pepe, con la voz quebrada. «No vengo a pedirte que dejes de ser quien eres. Vengo a darte lo único que mamá me dejó para ti. Vengo a darte su voz». Fue ahí, en esa habitación de hotel, donde Pepe sacó la caja pequeña de metal que el albacea le había entregado. Abrió la tapa y el olor a papel viejo inundó el espacio moderno y aséptico. Sacó las 27 cartas, las puso sobre la mesa, una por una, como quien reparte una baraja de tarot donde todas las cartas son la muerte y el renacimiento. «Ella te escribió», dijo Pepe, «cada año. Nunca te olvidó. Nunca dejó de amarte aunque fuera un amor cobarde. Tienes que leerlas, hermano. Tienes que saber que no fuiste un error. Fuiste el secreto más doloroso y más amado de su vida». Guillermo miró las cartas. Reconoció la letra. Era la misma letra que había visto en las portadas de los discos de vinilo que su padre adoptivo, Héctor, ponía los domingos. La ironía era cruel. Había crecido viendo esa caligrafía en objetos de adoración pública sin saber que esa misma mano había escrito su nombre en la soledad de la culpa. Extendió una mano temblorosa y tomó el primer sobre, fechado en 1963. Para mi hijo, en su primer año de vida lejana. Lo que siguió en esa habitación no fue una negociación legal, ni una estrategia de relaciones públicas. Fue una autopsia emocional.
Durante horas, Guillermo leyó. Leyó sobre cómo Flor espiaba desde un coche estacionado cerca de su escuela primaria. Leyó sobre cómo Javier Solís, antes de morir, había intentado convencer a Flor de huir con el niño, pero el miedo al escándalo los paralizó. Leyó la crónica de su propia vida vista desde los ojos de una madre que eligió ser espectadora. Y con cada carta, el resentimiento de Guillermo se transformaba en algo más complejo, una mezcla de piedad y horror por la jaula de oro en la que vivieron sus padres biológicos. Mientras leía, afuera, el mundo comenzaba a arder. Los rumores se filtraban, los hashtags comenzaban a escalar en Twitter y la prensa afilaba sus cuchillos. Pepe miró a su hermano leer y supo que el tiempo de la privacidad había terminado. Tenían que salir, tenían que enfrentar a la bestia. Pero al menos, ahora, no saldrían como extraños forzados a una prueba de ADN, sino como dos hombres unidos por la tragedia de una herencia que nadie pidió. El amanecer que siguió a aquella reunión secreta en Tlaquepaque no trajo consigo la paz de la resolución, sino la calma eléctrica que precede a un huracán. Mientras Pepe Aguilar regresaba a Zacatecas, con el peso de la historia reescrita sobre sus hombros, y Guillermo Ramírez volvía a su casa en Chapalita, llevando consigo una caja de metal llena de cartas que quemaban al tacto, el mundo exterior comenzaba a despertar a la nueva realidad. La era de la privacidad había muerto hacía mucho tiempo, asesinada por la inmediatez de las redes sociales y la voracidad de un público que exige la deconstrucción de sus ídolos en tiempo real. El secreto que Flor Silvestre había guardado con celo espartano durante 61 años, protegido por la lealtad de la vieja guardia y el miedo reverencial, no sobreviviría ni 24 horas en el ecosistema digital del 2023. La filtración no vino de un descuido familiar ni de una indiscreción de los abogados. Vino de la burocracia, esa bestia ciega y sin lealtades. El 12 de mayo, apenas unas semanas después de que la maquinaria privada de los Aguilar se pusiera en marcha, los resultados preliminares del análisis de ADN, gestionados a través de los canales oficiales de la Fiscalía de Jalisco, se convirtieron en un rumor incontenible en los pasillos del Poder Judicial. Hay un Solís en Guadalajara, se susurraba en los despachos, y es hermano de Pepe. El rumor, como un virus aerotransportado, saltó de los secretarios a los periodistas de Nota Roja y de ahí a los titanes del espectáculo. Cuando la noticia finalmente detonó, no fue una explosión controlada, fue una carnicería mediática. El 15 de julio de 2023, el periódico El Financiero publicó un reportaje de investigación titulado La Red de Protección, un texto denso y documentado que exponía no solo la paternidad de Guillermo, sino la existencia de una estructura sistemática de encubrimiento que operó durante la época de oro del cine mexicano. El artículo detallaba cómo estudios cinematográficos, disqueras y políticos de alto nivel colaboraban para limpiar los deslices de las estrellas, financiando abortos clandestinos, adopciones ilegales y sobornos a la prensa. Flor Silvestre y Javier Solís no eran los villanos de esta historia, argumentaba el texto, sino peones de una industria que monetizaba la perfección moral y castigaba a la humanidad. Para la dinastía Aguilar, el golpe fue devastador porque atacaba su activo más valioso, la integridad. La familia, que había construido su marca sobre los pilares de la tradición, el honor charro y la unidad inquebrantable, se vio de repente expuesta como una fachada brillante que ocultaba grietas estructurales profundas. La reacción interna fue inmediata y visceral, provocando un cisma que amenazó con romper los lazos de sangre que Pepe tanto se esforzaba por mantener unidos. Antonio Aguilar Jr., el primogénito oficial, el hombre que había vivido 63 años bajo la certeza absoluta de ser el primer heredero del trono, reaccionó con una negación furiosa. Para Toño, aceptar a Guillermo no era ganar un hermano, era aceptar que su madre, la mujer a la que veneraba como a una santa, había vivido una doble vida. Era aceptar que su padre, el gran Antonio Aguilar, había sido engañado, o peor aún, había sido un cómplice silencioso de su propia deshonra.
Fuentes cercanas a la familia describieron discusiones a gritos en el rancho El Soyate, donde Antonio Jr. acusó a Pepe de profanar la tumba de sus padres por someterse a las pruebas de ADN. ¿Para qué remover el lodo?, le habría gritado a su hermano menor. ¿Para qué darle armas a los enemigos de la familia? Si mamá quiso que fuera un secreto, nuestro deber como hijos era respetarlo, no exhibirlo. Antonio Jr. canceló todas sus presentaciones públicas, se recluyó en su ala de la hacienda y cortó comunicación con la prensa, convirtiéndose en el rostro del dolor y la resistencia al cambio. En el otro extremo del espectro generacional estaba Ángela Aguilar, la princesa de la música mexicana, con apenas 19 años y una carrera que dependía tanto de su talento vocal como de su imagen pública, se encontró en el ojo del huracán. Su silencio inicial, estratégico y calculado por sus asesores de imagen, fue interpretado por las redes sociales como arrogancia. Los ataques fueron despiadados. ¿Qué se siente saber que tu abuela no era tan perfecta?, le escribían miles de usuarios anónimos. ¿Vas a invitar a tu tío pobre a tus conciertos de lujo? La narrativa se polarizó. Por un lado, los defensores de la tradición, que veían en Ángela a una víctima inocente de los pecados de sus ancestros; por el otro, una turba digital que exigía humildad y reconocimiento. Cuando Ángela finalmente rompió el silencio con aquella publicación en Instagram, hablando del valor y la complejidad de su abuela, no lo hizo para disculparse, sino para redefinir el relato. Para ella, Flor Silvestre no era una pecadora, sino una mujer moderna atrapada en un tiempo arcaico, una superviviente que tomó decisiones imposibles. Sin embargo, el daño comercial era tangible. Marcas internacionales pausaron campañas y la venta de boletos para su gira Piensa en mí sufrió una desaceleración notable. El mito de la pureza Aguilar se había manchado. Pero quien llevó la peor parte de esta tormenta no fue ninguno de los Aguilar, protegidos por los muros de su hacienda y sus cuentas bancarias. Fue Guillermo Ramírez Padilla. El hombre de 60 años, el contador jubilado de Zapopan, vio cómo su vida tranquila era asediada por un ejército de reporteros, paparazzis y curiosos morbosos. Su casa en la colonia Chapalita, antes un refugio de anonimato, se convirtió en un zoológico. Había cámaras apuntando a sus ventanas las 24 horas del día. Drones sobrevolaban su jardín. Extraños tocaban a su puerta ofreciendo dinero para una entrevista exclusiva, o peor aún, pidiendo dinero asumiendo que él ya era millonario. La presión psicológica sobre Guillermo fue atroz. Según los informes médicos que se filtrarían después, desarrolló un cuadro severo de hipertensión y ansiedad generalizada. No podía salir a comprar el pan sin ser acosado. Sus nietos tuvieron que dejar de ir a la escuela temporalmente. El hombre que nunca pidió fama estaba siendo devorado por ella. Y en medio de ese asedio, Guillermo tuvo que procesar el duelo más extraño que un ser humano puede experimentar. El duelo por unos padres que nunca conoció, mezclado con la culpa de sentir que estaba traicionando la memoria de los padres adoptivos que lo criaron con amor. Cada vez que encendía la televisión y veía su rostro superpuesto al de Javier Solís, sentía que su identidad se disolvía un poco más. ¿Quién era él realmente? ¿Era Guillermo Ramírez el hombre honesto que pagaba sus impuestos o era el hijo bastardo de las estrellas, un objeto de curiosidad pública? Fue en ese punto de quiebre, acorralado y enfermo, cuando Guillermo tomó la decisión que definiría su carácter ante la historia. Se negó a vender su historia. Rechazó ofertas millonarias de revistas de espectáculos y plataformas de streaming que querían producir una bioserie sobre su vida. En su lugar, coordinó con Pepe Aguilar y la Fiscalía de Jalisco para dar una única y definitiva declaración. No se escondería más. Saldría a la luz no como una víctima, sino como un hombre dueño de su propia verdad. El 23 de junio de 2023, el salón de conferencias del Hotel Hilton Guadalajara estaba abarrotado hasta el punto de la asfixia. El aire estaba cargado de electricidad estática y murmullos. Cuando Guillermo Ramírez entró en la sala, flanqueado por Pepe Aguilar a su derecha y el fiscal general a su izquierda, el silencio que cayó sobre los 200 periodistas presentes fue absoluto.
No caminaba como una celebridad, caminaba con la pesadez de un hombre cansado, un hombre común arrastrado a una situación extraordinaria. Vestía un traje gris modesto, una camisa blanca sin corbata, y sus manos, idénticas a las de Javier Solís, temblaban ligeramente al ajustar el micrófono. Pepe Aguilar habló primero. Su intervención fue breve, carente de la teatralidad que suele acompañar a sus conciertos. «Estamos aquí para honrar la verdad», dijo con voz grave. «Y la verdad es que la sangre no miente. Guillermo es mi hermano, y aunque llegamos 60 años tarde, ha llegado a casa». Luego, el fiscal Sánchez Berúben presentó la evidencia científica final, la confirmación irrefutable del ADN, los marcadores genéticos, compartidos, la certeza del 99.97%. Ya no había espacio para la duda ni para la especulación. La ciencia había hablado. Pero fue el momento en que Guillermo tomó la palabra lo que cambió la narrativa nacional. No leyó un discurso preparado por abogados, no habló con el lenguaje florido de las estrellas, habló con la honestidad brutal de quien no tiene nada más que perder. Durante 60 años, comenzó Guillermo, con una voz que al principio se quebró pero que luego ganó fuerza, yo fui feliz sin saber quién era. Amé a mis padres, Héctor y Dolores, y ellos me amaron a mí. Ellos son mis verdaderos padres, porque padre es el que cría, el que está en las fiebres y en las graduaciones. No vengo aquí a reclamar un apellido. No me interesa ser un Aguilar o un Solís en los papeles. Esos apellidos pesan mucho, y yo ya estoy viejo para cargar pesos ajenos. Hizo una pausa, mirando a las cámaras, mirando a través de ellas a los millones de mexicanos que lo juzgaban desde sus salas. Pero tampoco voy a negar mi sangre. Leí las cartas que mi madre biológica, la señora Flor, me escribió, y entendí que el amor a veces comete errores terribles. Ella me amó lo suficiente para dejarme ir, para darme una oportunidad de tener una vida normal, lejos de los reflectores que a veces queman. Y se lo agradezco. No quiero su dinero. No quiero sus regalías. Solo quiero que me dejen volver a mi vida sabiendo que no fui un error, sino una decisión difícil tomada por dos personas que tenían miedo. La declaración de Guillermo desarmó a los críticos. Esperaban a un oportunista y encontraron a un hombre digno. Esperaban un escándalo de herencia y encontraron una lección de humildad. En ese momento, la tragedia de Flor Silvestre y Javier Solís dejó de ser un chisme sórdido y se convirtió en algo más profundo. Una historia sobre el sacrificio, sobre las jaulas doradas de la fama y sobre la resiliencia del espíritu humano. Sin embargo, aunque la conferencia de prensa cerró el capítulo de la especulación, abrió las puertas a una realidad mucho más compleja para la familia. La aceptación pública de Guillermo no sanó mágicamente las heridas internas. Antonio Aguilar Jr. mantuvo su distancia, incapaz de reconciliar la imagen de su madre con la realidad de los hechos. Ángela tuvo que aprender a navegar en un mundo donde su apellido ya no era un escudo impenetrable. ¿Y Pepe? Pepe ganó un hermano, pero perdió la inocencia de su propia historia. Esa noche, después de que las cámaras se apagaron y los periodistas se fueron a escribir sus titulares, los dos hermanos, Pepe y Guillermo, se sentaron a cenar solos en una habitación privada del hotel. No hablaron de música, ni de cine, ni del pasado. Hablaron de sus hijos, de sus problemas de salud, del clima en Zacatecas. Por primera vez en 61 años, la sangre de Flor Silvestre y Javier Solís se unía no en un escenario, sino en una mesa, en el acto simple y cotidiano de compartir el pan, tratando de construir un futuro sobre las ruinas de un secreto que, finalmente, había dejado de ser una sombra para convertirse en luz. Si la conferencia de prensa del 23 de junio había sido el terremoto, lo que siguió en las semanas posteriores fue el tsunami. Lejos de apaciguar las aguas, la confirmación oficial de que Guillermo Ramírez era hijo de las dos leyendas más grandes de México abrió una caja de Pandora que ya no tenía que ver solo con una infidelidad, sino con la corrupción estructural de toda una industria. El público, que inicialmente había consumido la historia como un drama telenovelesco, comenzó a hacerse preguntas más oscuras. ¿Cómo fue posible ocultar un embarazo de 9 meses ante los ojos de todo un país? ¿Quiénes fueron los cómplices?
Y, lo más inquietante, ¿cuántas otras historias similares yacen enterradas en los cementerios de la farándula mexicana? La respuesta llegó el 28 de junio de 2023, cuando la revista Proceso, conocida por su periodismo de investigación sin concesiones, publicó un reportaje de 14 páginas titulado El precio del secreto, rastreando el dinero de Flor Silvestre y Javier Solís en 1962. El reportaje, firmado por los veteranos periodistas Álvaro Delgado y Genaro Villamil, no se centraba en el romance, sino en la logística del encubrimiento, basándose en los documentos bancarios históricos obtenidos mediante solicitudes de transparencia y el análisis del despacho Auditoría Forense México. El reportaje desnudaba una maquinaria de complicidad que operaba con la precisión de un reloj suizo. El análisis financiero reveló un patrón de movimientos de efectivo que dibujaba el mapa de la desesperación. Entre enero y diciembre de 1962, las cuentas de Javier Solís mostraron 23 retiros inusuales, sumando un total de 187.400 pesos de la época, una fortuna que triplicaba el costo de una mansión en las zonas más exclusivas de la capital. No había facturas, no había recibos, el dinero simplemente se evaporaba. Los peritos contables trazaron una correlación directa entre las fechas de estos retiros y los hitos del embarazo, pagos prenatales, sobornos a personal hospitalario y finalmente la donación a la agencia de adopción. Pero lo más revelador fue el descubrimiento de los movimientos de Flor. Utilizando la cuenta de su anciana madre, Luz Pabellón de Jiménez, una mujer de campo que vivía en Salamanca y carecía de ingresos propios, Flor canalizó 34.800 pesos en depósitos en efectivo. Era un esquema de lavado de dinero rudimentario pero efectivo, diseñado para borrar cualquier rastro que pudiera conectar a la reina de la canción mexicana con los gastos médicos de un parto clandestino. El 15 de julio, el periódico El Financiero amplió la herida con un reportaje titulado La Red de Protección, exponiendo que lo sucedido con Guillermo no fue un caso aislado, sino el modus operandi de la época de oro. Basado en testimonios de 17 extrabajadores de la industria, el texto describía una red informal compuesta por abogados, médicos sin escrúpulos y directivos de estudios cinematográficos, cuya única función era limpiar la vida privada de las estrellas. Si un ídolo tenía un problema, un embarazo no deseado, una adicción, una preferencia sexual inconveniente, la red lo solucionaba. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, nombres sagrados fueron mencionados como beneficiarios de este sistema de impunidad. La implicación era devastadora. La moralidad intachable que México veneraba en sus ídolos era en gran medida una ficción comprada con chequeras corporativas. Mientras la sociedad debatía la ética del pasado, el dolor personal continuaba fracturando el presente. La familia de Javier Solís, que hasta ese momento se había mantenido al margen, se vio arrastrada al centro del escenario. Blanca Estela Solís, hija legítima de Javier y heredera oficial de su memoria, rompió su silencio el 25 de mayo, justo en el cumpleaños 61 de Guillermo, con una publicación en Facebook que destilaba amargura y desilusión. Acabo de descubrir que mi padre, a quien amé, defendí e idolatré toda mi vida, fue capaz de vivir una doble realidad, escribió Blanca Estela. Mi madre murió en 2009 sin saber que su matrimonio había sido burlado de esta manera. Gracias a Dios, ella no está aquí para ver esto, porque la habría destruido. Mi padre murió joven, en 1966, y se llevó a la tumba la existencia de un hijo. No puede defenderse, no puede explicar sus razones, y ahora su memoria está siendo destrozada, reducida a la de un hombre que abandonó a su propia sangre. Guillermo Ramírez no tiene la culpa, lo sé, pero necesito que el mundo entienda que esto no solo afecta a los Aguilar, esto ha roto mi corazón y ha manchado el recuerdo del hombre más importante de mi vida. La tragedia adquirió un matiz aún más dramático el 5 de junio, cuando el programa Ventaneando reveló una pieza de evidencia que parecía sacada de una novela gótica. Resultó que Javier Solís no había logrado destruir todo.
En los archivos personales del cantante Marco Antonio Solís El Buki, sin parentesco pero coleccionista ávido de memorabilia musical, se encontró una carta manuscrita de Javier Solís fechada en diciembre de 1965, apenas 4 meses antes de su muerte. Marco Antonio había comprado el documento en una subasta en 2018 pensando que era un borrador de una canción triste, sin entender su verdadero significado hasta que estalló el escándalo. La carta, escrita con trazos irregulares y manchas que sugerían lágrimas o alcohol, era una confesión al vacío. En ella Javier escribía: «Tengo un hijo que nunca podré reconocer. Lo tuve con una mujer casada, una artista a la que todo México admira. Ese niño tiene 3 años y nunca lo he visto. Vive con otra familia, lleva otro apellido, y yo aquí, cantando sombras, mientras mi propia sombra se hace más larga. Me está matando por dentro saber que mi sangre camina por el mundo sin saber quién soy. Si algún día esta carta se lee, que Dios me perdone, porque yo no puedo perdonarme». La lectura de este documento en televisión nacional humanizó al ídolo caído, transformándolo de un villano irresponsable a un hombre torturado por sus propias decisiones y por la presión de una sociedad que no perdonaba errores. Pero el daño colateral más injusto lo estaban sufriendo los inocentes, los hijos de Guillermo. Héctor Guillermo Ramírez Cisneros y Ana Sofía Ramírez Cisneros, adultos profesionales que habían construido sus vidas lejos de los reflectores, se encontraron de repente bajo un escrutinio público para el que nadie los había preparado. Héctor, un ingeniero civil de 36 años, vio cómo su reputación profesional era cuestionada. En LinkedIn, donde solía compartir logros de sus proyectos de construcción, tuvo que publicar un descargo desgarrador el 2 de agosto. Durante 14 años he trabajado para construir mi nombre. Ahora, extraños en Internet sugieren que mis contratos son fruto de un nepotismo invisible, de una conexión con los Aguilar que yo ni siquiera sabía que existía. No pedí esto, no lo busqué. Soy nieto de Flor Silvestre y Javier Solís, sí, pero ante todo soy hijo de Héctor Ramírez, el hombre que me enseñó a trabajar. No permitan que una historia del pasado destruya el esfuerzo del presente. La situación de Ana Sofía, maestra de primaria de 33 años, fue aún más cruel. En la escuela pública de Tlaquepaque donde enseñaba, el ambiente se volvió tóxico. Los padres de familia murmuraban, algunos con una reverencia incómoda, la maestra es de la realeza, otros con un resentimiento clasista, seguro tiene dinero, ¿qué hace aquí quitándole el puesto a alguien que lo necesita? El acoso digital llegó a tal punto que tuvo que cerrar todas sus redes sociales y solicitar una licencia psiquiátrica por ansiedad severa. Su esposo reveló en una entrevista que Ana Sofía lloraba todas las noches, preguntándose qué había hecho para merecer ese castigo, sintiéndose culpable por existir, como si su propia vida fuera la prueba viviente del pecado de su abuela. En medio de esta vorágine, Pepe Aguilar intentaba mantener el barco a flote, pero el casco estaba gravemente dañado. Las marcas comerciales reaccionaron con la frialdad corporativa habitual. Coca-Cola, Dolce y Gabbana y T-Mobile pusieron en revisión sus contratos con Ángela Aguilar. No hubo cancelaciones formales inmediatas, pero el mensaje era claro. La marca Aguilar, antes sinónimo de tradición y pureza, ahora estaba contaminada. Las acciones de Televisa Univisión cayeron un 3.2% tras la revelación de la red de encubrimiento, una señal de que los inversores temían que este fuera solo el primer dominó en caer. Sin embargo, en una paradoja cruel del mundo del espectáculo, el escándalo también fue un motor económico masivo. La música de Flor Silvestre experimentó un renacimiento sin precedentes. Spotify reportó un aumento del 847% en las reproducciones de su catálogo. Su canción Cielo Rojo se convirtió en el tema número 1 en México durante semanas. YouTube registró más de 14 millones de visitas en videos relacionados con ella en solo 48 horas. Era como si el público, fascinado por la complejidad de la mujer detrás del mito, quisiera escuchar en su voz las pistas de su dolor.
Flor Silvestre, fallecida y silenciada, era más popular que nunca, pero a un costo que su familia estaba pagando con sangre y lágrimas. El 15 de septiembre de 2023, en un intento por retomar el control de la narrativa y cerrar las heridas abiertas, se produjo el evento mediático definitivo. Guillermo Ramírez Padilla y Pepe Aguilar aparecieron juntos en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino. No fue una entrevista de confrontación, fue una sesión de terapia pública. Durante 90 minutos, vistos por casi 7 millones de personas en vivo, los dos hermanos desnudaron su alma. Guillermo, con una dignidad que desarmó a sus críticos, repitió su mantra: «No busco dinero, no busco fama, solo busqué respuestas y las encontré. Ahora sé que mis padres biológicos me amaron a su manera, una manera cobarde quizás, pero humana. Las circunstancias de 1962 los obligaron a tomar la decisión más dolorosa de sus vidas. Los perdono y agradezco a mis padres adoptivos, Héctor y Dolores, por haberme dado el amor que los biológicos no pudieron darme». Pepe, con los ojos vidriosos, cerró la entrevista con una declaración que resonaría en la historia de la farándula mexicana. La verdad es dura, pero libera. Guillermo es mi hermano. Siempre lo será. Mi familia lo acepta completamente. Vamos a honrar su existencia como mi madre no pudo hacerlo en vida. Y si esto nos cuesta contratos, si esto nos cuesta imagen, que así sea. La sangre es más espesa que el marketing. Aunque la entrevista calmó la sed de sangre de los medios, la realidad interna seguía siendo compleja. Antonio Aguilar Jr. continuaba en su exilio autoimpuesto, incapaz de reconciliar la imagen de su madre con la realidad. Ángela Aguilar navegaba las aguas turbulentas de reconstruir su marca personal ya no como la nieta perfecta, sino como una artista independiente con una herencia complicada. ¿Y Guillermo? Guillermo regresó a su casa en Chapalita, a su jardín y a su esposa, llevando consigo la certeza de su origen, pero también las cicatrices de una batalla que él nunca eligió pelear. La tormenta había pasado, pero el paisaje de la dinastía Aguilar había cambiado para siempre. Ya no eran un monumento intocable, eran, finalmente, una familia real, llena de grietas, secretos y, a pesar de todo, amor. Cuando el polvo del circo mediático finalmente comenzó a asentarse, dejando tras de sí un paisaje cultural irrevocablemente alterado, llegó el momento de la verdad silenciosa, esa que no se transmite por televisión ni se mide en tendencias de Twitter. Para noviembre de 2023, 6 meses después de que se abriera aquella caja fuerte en el Soyate, la tormenta pública se había transformado en una calma extraña, densa y reflexiva. Los reporteros habían levantado el campamento frente a la casa de la colonia Chapalita, las marcas habían reanudado discretamente sus negociaciones con Ángela Aguilar y el público, con esa capacidad de amnesia colectiva que caracteriza a la sociedad moderna, comenzaba a buscar el siguiente escándalo. Pero para los protagonistas de esta tragedia griega a la mexicana, el final de los titulares no significaba el final del dolor, significaba apenas el comienzo de la cicatrización. El 2 de noviembre de 2023, Día de Muertos, se produjo el cierre simbólico que esta historia demandaba. No hubo cámaras, no hubo comunicados de prensa, solo hubo una camioneta gris subiendo por el camino de tierra roja que lleva a la cripta familiar en lo alto del Cerro de El Soyate, en Zacatecas. Dentro del vehículo iba Guillermo Ramírez Padilla, acompañado por su esposa y por su hermano, Pepe Aguilar. Era la primera vez que Guillermo pisaba la tierra donde su madre biológica había construido su imperio, la tierra que, por derecho de sangre, también llevaba su huella genética. La escena, reconstruida posteriormente por relatos de trabajadores del rancho, tuvo una solemnidad litúrgica. Guillermo, con sus 61 años y su caminar pausado, subió los escalones de piedra hacia la tumba donde descansan los restos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Llevaba en las manos un ramo de cempasúchil, la flor de los muertos, y una carta doblada en el bolsillo de la camisa. Pepe se quedó unos pasos atrás, respetando el abismo de tiempo que la vida le había negado durante 6 décadas. Guillermo se paró frente a la lápida. Allí estaba el nombre: Guillermina Jiménez Chaboya, la mujer que lo parió en secreto, la mujer que lo lloró en cartas no enviadas,
la mujer que eligió ser leyenda antes que ser su madre. Durante largos minutos Guillermo no dijo nada, solo miró la piedra fría, quizás buscando en ella las respuestas que ya nadie podía darle. Luego se inclinó y tocó el nombre con la punta de los dedos. «Te perdono», susurró según escucharon los testigos. «Te perdono por el miedo, te perdono por la soledad, pero sobre todo me perdono a mí mismo por haberte odiado estos últimos meses. Descansa, mamá, tu secreto ya no te pesa». Ese acto de contrición privada marcó el fin de la guerra emocional. Pero aún quedaba un asunto terrenal por resolver, la cuestión de la herencia. A pesar de sus declaraciones públicas, los abogados especulaban que tarde o temprano la tentación del dinero provocaría una batalla legal. El patrimonio de la familia Aguilar y los derechos de imagen de Javier Solís sumaban una fortuna incalculable. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2023, Guillermo Ramírez Padilla realizó su último acto público, uno que definió su carácter moral y avergonzó a todos los que lo habían llamado oportunista. Ante un notario público en Guadalajara y con la presencia de los representantes legales de las sucesiones de Flor Silvestre y Javier Solís, Guillermo firmó un documento irrevocable de renuncia a cualquier derecho hereditario, presente o futuro, derivado de su filiación biológica. No aceptó ni un solo peso, ni regalías, ni propiedades, ni el uso del apellido. «Yo soy Guillermo Ramírez», declaró al salir de la notaría, con una serenidad que contrastaba con la voracidad del mundo que lo rodeaba. «El dinero que no trabajé no es mío. Mi herencia son mis hijos, mi trabajo de 40 años y la paz de mi conciencia. No voy a manchar la memoria de mis padres adoptivos, Héctor y Dolores, aceptando dinero de unos padres que, por las razones que fueran, no me criaron». Esa firma fue el golpe final a los críticos. Guillermo no era un villano, ni una víctima, era un hombre de una integridad arcaica, un hombre forjado con los mismos valores de honor que las películas de la época de oro predicaban, pero que sus protagonistas rara vez practicaban en la vida real. Al renunciar a la fortuna, Guillermo se convirtió, irónicamente, en el más digno heredero de la nobleza charra que tanto Javier Solís como Antonio Aguilar representaban en la pantalla. El impacto cultural del caso Guillermo fue sísmico y permanente. La industria del entretenimiento en México no volvió a ser la misma. La revelación de la red de protección obligó a una nueva lectura de la historia del espectáculo. Biografías de ídolos intocables comenzaron a ser revisadas bajo una nueva crítica más compleja. La figura de Flor Silvestre, lejos de ser destruida, adquirió una dimensión trágica y compleja que fascinó a las nuevas generaciones. Ya no era solo la esposa abnegada y la cantante de falsete perfecto, era una mujer de carne y hueso, falible, aterrorizada y sometida a las presiones brutales de una sociedad machista que no perdonaba deslices. Sus canciones, especialmente Cielo Rojo y Mi destino fue quererte, se cargaron de un nuevo significado. Cuando la gente las escuchaba ahora, ya no oían solo una interpretación magistral, oían el grito ahogado de una madre que cantaba para el hijo que no podía tener en brazos. En cuanto a la familia Aguilar, las cicatrices comenzaron a formar un nuevo tejido. Pepe Aguilar y Guillermo mantuvieron su promesa de hermandad. Aunque vivían en mundos diferentes, establecieron una rutina de llamadas semanales y visitas privadas. Pepe encontró en Guillermo un confidente ajeno a la locura del espectáculo, un ancla a la realidad. Ángela Aguilar, madurada a la fuerza por el escándalo, incorporó la historia de su tío en su narrativa artística, convirtiéndose en una defensora de la transparencia y la vulnerabilidad emocional. Solo Antonio Aguilar Jr. permaneció en la periferia, incapaz de cerrar la brecha entre el mito materno con el que creció y la realidad humana que se había revelado. Su distanciamiento se convirtió en la nota triste, el recordatorio de que la verdad, aunque libera, también fractura. Pero, ¿qué pasó con las cartas? Esas 27 misivas que Flor escribió anualmente y que fueron el catalizador de todo.
Guillermo tomó una decisión final respecto a ellas. Rechazó ofertas millonarias de editoriales que querían publicarlas en un libro. Son las únicas conversaciones que tuve con mi madre. Son mías. Se dice que las guarda en una caja de madera sencilla en su estudio en Chapalita, junto a las fotos de sus padres adoptivos. A veces, en las tardes de lluvia, se sienta a leerlas, encontrando en la tinta desvaída de Flor Silvestre las respuestas a los silencios de su infancia. La historia de Guillermo Ramírez Padilla nos obliga a confrontar la naturaleza de la fama y el precio de la inmortalidad. Flor Silvestre y Javier Solís pagaron su lugar en el Olimpo con la moneda más cara que existe, la vida de su propio hijo. Sacrificaron la verdad para mantener la ilusión. Pero el tiempo, ese juez insobornable, demostró que la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Hoy, cuando uno visita Guadalajara y camina por las calles de la colonia Chapalita, puede que se cruce con un hombre mayor, de cabello canoso y porte distinguido, regando sus plantas o comprando el periódico. Si lo mira detenidamente, verá en sus ojos la profundidad melancólica de Flor Silvestre y en su sonrisa la sombra carismática de Javier Solís. Pero él no le devolverá la mirada como una estrella de cine. Le sonreirá como un vecino amable, como un hombre que sobrevivió al huracán de su propio origen y salió del otro lado siendo, simple y gloriosamente, él mismo. Porque al final, el mayor triunfo de Guillermo no fue ser reconocido como el hijo de dos leyendas. Su mayor triunfo fue que, a pesar de tener la sangre de los dioses de la música corriendo por sus venas, tuvo la valentía de elegir ser un hombre normal. Y en un mundo obsesionado con la fama, esa es quizá la forma más pura de rebeldía. La música de Javier Solís sigue sonando en las cantinas, y la voz de Flor Silvestre sigue resonando en las plazas. Pero ahora, cuando suenan los acordes de Sombras, hay una nota nueva en la melodía, una nota casi imperceptible de redención. Porque el secreto ha sido contado, el hijo ha vuelto a casa, y los fantasmas, finalmente, pueden descansar.